A ver, confírmame, ¿se ve la pantalla? Esto no. Sí, profesor. ¿Ya se ve la pantalla? Ya, chévere. Tenemos que estar aquí. La grabación también ya se está dando, jovencitos. A ver, asegúrame. Sí, profesor, se está grabando. Sí, profesor. Ok. Bien, jovencitos, con todos ustedes, entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Quienes hablan es el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce, que el día de hoy está cumpliendo 19 años. Estamos de aniversario, jovencitos. 19 años de servicio a la colectividad, a la macro región sur del Perú. Muy bien, jovencitos. Vamos entonces a desarrollar el tema que hemos propuesto, que es la revolución industrial. ¿Qué entendemos por revolución industrial, jovencitos? Es un proceso de cambios. ¿Pero qué tipo de cambios? Tecnológicos y sobre todo económicos. Tecnológicos y económicos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de proceso de cambios tecnológicos, generalmente se han iniciado gracias a la aplicación de ¿qué? De máquinas. Recuerda, aplicamos o utilizamos máquinas en el proceso productivo. ¿Ya? Proceso de producción. Entonces, esta revolución que se inició en el campo tecnológico va a tener una serie de, digamos, procesos paralelos, como cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, inclusive, cositos. Bien, en los campos, en el aspecto tecnológico, ¿cómo se inicia esto? Aplicando una máquina que prácticamente lanzó la primera revolución industrial. ¿Cómo se llama esta máquina, jovencitos? Se llama la máquina de vapor de James Watt. Esa máquina de vapor de James Watt, jovencitos, va a generar la energía con la cual se va a mover la primera revolución industrial. Ahora, esa maquinita fue aplicada, jovencitos, por ejemplo, a los transportes. Se creó, por ejemplo, el ferrocarril, se creó el barco de vapor. Bien, y claro está, jovencitos, el hombre que buscaba mejorar sus condiciones de transporte llega pues ahora a qué? A la aviación. Ya se ha desarrollado la aviación, jovencitos, inclusive ahora pues que está de moda los viajes interespaciales. Uno de los dueños, por ejemplo, de esta empresa Virgin. ¿Cómo se llama el dueño de Virgin? A propósito, ¿alguien sabe? ¿Qué va a promover? ¿O qué ha promovido? La semana pasada, juntos ha pasado por las redes sociales, muy interesante, jovencitos. Ha dicho, si nosotros, si esta generación ha podido llegar al espacio, ¿ustedes qué podrán hacer? Todavía dice. ¿Qué ha hecho, jovencitos? Está inaugurando, por ejemplo, el turismo espacial. Mira, el día de hoy, ¿no? La revolución industrial, ¿cómo está llegando? Muy bien, también ha mejorado las comunicaciones, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, se mejoró o se inventó el telégrafo, con el cual nos pudimos comunicar, pues, a distancia. Se mejoró con el teléfono pues también ha tenido un proceso, se ha ido mejorando, ¿bien? Y el día de hoy tienes pues el celular, ¿no? Imagínate tu vida de hoy sin celular. Ahora, estos cambios tecnológicos van a generar, jovencitos, a su vez cambios económicos. Uno de los primeros cambios, jovencitos, es que cada país que ha tenido una revolución industrial, antes de desarrollar una revolución industrial, bien, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho, jovencitos, una revolución agrícola. Revolución agrícola. Ahora, ¿qué implica la revolución agrícola, jovencitos? Producir más alimento. El objetivo es producir más alimento. A su vez, esa producción o esa sobreproducción de alimentos, jovencitos, ha generado otro beneficio. ¿Cuál? Revolución demográfica. Profesor, ¿qué tiene que ver revolución agrícola con revolución demográfica? Y esto a su vez con revolución industrial. A ver, por favor, dame una idea. Jóvenes. Ya, a ver, por favor, repítelo, no lo escuché muy bien, hubo un entrecorte ahí. Más comes, hay más personas, hay más mano de obra.
produces más alimentos y vas a generar, jovencitos, una seguridad en la población que va a crecer. Hay un crecimiento poblacional. Y el crecimiento de la población, recuerda, va de la mano ¿con qué? Con el crecimiento de la revolución industrial. Dice, si no hubiese habido revolución demográfica, jovencitos, no hubiese habido revolución industrial. Van de la mano. ¿Qué tiene que ver el crecimiento de la población con la revolución industrial? Bien, va creciendo la población, hay que satisfacer sus necesidades. No lo puedes hacer de forma manual, tienes que mecanizar la producción. Bien. Ahora, otra de las situaciones importantes, por ejemplo, de la revolución agrícola es que va a generar los primeros capitales para la revolución industrial, lo cual a su vez, jovencitos, va a formar parte de este sistema capitalista. Bien, con la formación de libre mercado, las inversiones, las empresas, las fábricas, las transnacionales, la oferta y demanda, etcétera, etcétera. Entonces se fue formando o se fue fortaleciendo juntos el sistema económico que tenemos el día de hoy, el sistema capitalista. Ahora, el sistema capitalista generalmente va a estar manejado por quién, jovencitos. ¿Quién? ¿Qué grupo maneja el capitalismo? La burguesía. La burguesía. Ujú. Correcto, la burguesía, pero ¿qué vamos a hacer un pequeño cambio? En el proceso o en el desarrollo, como citos de la historia, desde que aparece la burguesía desde el siglo XII, se dio cuenta que algo, bien, o alguien o una autoridad tenía que garantizar sus ganancias. Bien, entonces, como citos, ese capitalismo industrial se metió en política, ¿ya? Se metió en política. Y prácticamente va a generar pues un nuevo grupo social. Ya no se le va a llamar burguesía, ¿cómo se le va a llamar? Capitalista industrial. La clase social capitalista industrial era dueña del dinero, es dueña del dinero del día de hoy, jovencitos. Bien, los grandes, los bancos, las empresas, las fábricas, todo absolutamente nosotros le pertenece al capitalismo industrial. Pero así como surge una clase social que tiene prácticamente todo el poder hasta el día de hoy, jovencitos, tenemos otra clase social, pues, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa clase social? Proletariado. Correcto. El proletariado, o también conocido como los obreros. Ahora, ¿cómo estos capitalistas industriales llegan al poder? Van a generar las condiciones políticas para que estos capitalistas sigan ganando más dinero. ¿Pero a expensas de quién? A expensas del trabajo de los obreros, a lo cual llamamos explotación. Entonces se va a dar una reacción violenta, ¿no?, de los obreros, de los trabajadores, por tratar pues de conseguir mejoras en sus condiciones económicas, ¿no?, por la calidad del trabajo. Muy bien, y entonces eso también va a permitir juntos la aparición de nuevas ideologías. Generalmente se les va a llamar socialismo. Bien, entonces apareció pues un socialismo utópico, un socialismo cristiano, y el que vamos a tomar, jovencitos, es el socialismo científico, que a su vez se convirtió, dice, en una ideología política. Ya, se convierte en ideología política. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? El socialismo científico. ¿Quiénes son los creadores del socialismo científico, jovencitos? Creo que ustedes ya han hecho filosofía, creo que ya tienen una idea de quién lo hizo. Karl Marx. Carlos Marx. ¿Y quién le acompaña, recuerda? ¿Quién? ¿Quién le acompaña, jovencitos? Hegel. Hegel, Federico Engel, perdón, Engel. Hegel, Federico Engel. Sí. Muy bien. Ahora, ese socialismo científico prácticamente se va a convertir en una ideología política. ¿Con qué nombre? ¿Comunismo? Con el marxismo. Marxismo. Correcto, marxismo. Y decimos ideología política porque ha llegado a aplicarse. ¿En dónde se ha llegado a aplicar, jovencitos? Cuba. En, Rusia. en Rusia,
en Rusia, y recuerda claro. que gracias a esa revolución rusa aparece pues el primer país socialista, también China, por ejemplo, ¿ya? Vamos de grandes potencias. Bueno, ¿qué pasó con Jovencitos a su vez ahora? A ver, aparte, este capitalismo industrial, Jovencitos, como llega al poder, va a tratar de cumplir las expectativas de sus empresas. ¿Y qué expectativa tenían? Bien, tratar de conseguir materias primas y vender toda su producción. Entonces, para poder hacer estas dos cositas, era necesario entonces conquistar, ¿qué? Colonias, para poder asegurar materias primas y también mercados donde vender la producción. Entonces, aquí se va a dar un proceso, recuerda, llamado el gran imperialismo. Gran imperialismo. Pero, ¿qué pasa si dos potencias van a querer tener la misma colonia? ¿Qué podría pasar? Guerra. 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 Pero gracias a la revolución industrial se van a dedicar primero, antes de ir a la guerra, a producir armamento con la cantidad pues enorme para poder pues obtener la victoria. Este proceso, recuerda, de fabricación de armamento sin llegar a la guerra se llama paz armada. Procesos paralelos, conocidos, que a su vez van a dar como consecuencia el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y lamentablemente las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, jovencitos, van a generar una Segunda Guerra Mundial. Bien. Listo. Otro detallito también, jovencitos, que a lo largo de estos procesos de revolución industrial, jovencitos, porque son 4 hasta el día de hoy, los estados se han dado cuenta que para contribuir al desarrollo era necesario, jovencitos, tener pues nuevos inventos, aplicar nuevas tecnologías, pero para poder generar todo esto o utilizar toda esta nueva tecnología era necesario tener pues profesionales. Entonces también aquí, gracias a la revolución industrial, los estados toman conciencia de que deberían pues invertir mucho más y de una mejor calidad para poder tener pues los mejores profesionales con los cuales podría simplemente inventar cosas nuevas que se podrían aplicar a la producción. Ahora, aquí no he puesto, por ejemplo, el aspecto cultural, por ejemplo, la revolución industrial, juntos, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el hombre sea dependiente de la máquina. ¿Lo podemos comprobar el día de hoy? Sí. Imagínate cómo te sientes el día de hoy si no encuentras tu celular. ¿Mm? Dígame, jovencitos. Triste. Desesperado. Triste, desesperado, ¿no? Tu vida se te va, la sonrisa de tu cara desaparece. Creo que ¿No? ella se va. Igual que ella. Viejoncitos, entonces, y esto no es de ahora, esta situación de la dependencia del hombre hacia la tecnología no es de ahora. Ya lo había denunciado anteriormente, jovencitos, un literato argentino, famoso por haber escrito El túnel. Ernesto Sábato. Correcto, Ernesto Sábato. Recuerda, ¿cuál era la profesión, jovencitos, anterior a la literatura? Antes de ser escritor, ¿qué hacía? ¿Cómo se ganaba los frijoles? Oli. Respuesta, jovencitos. Recuerda que era científico, era físico matemático, estudiaba la expansión de la energía en el espacio, hasta que en el año 39 lo trasladan al MIT, al MIT, ¿no? Al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Recuerda que ese año 39 se inicia la guerra. Ya, entonces, ya para esa época, Sábato estaba denunciando, pues, ¿no?, la dependencia del hombre hacia la máquina, perdiendo parte de su humanismo también. Jovencitos, el día de hoy, recuerda, la revolución industrial, jovencitos, ha influido mucho. Bien. El día de hoy también, jovencitos, imagínate qué sería de la vida del hombre si en la pandemia, oiga, no hubiese habido esta tecnología de la realidad virtual. ¿Qué sería de nuestras vidas, jovencitos, de mi trabajo? ¿Qué sería, por ejemplo, de tu avance como persona? Hubiese sido bien difícil, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora, jovencitos, de las 4 revoluciones industriales que se han desarrollado. Ahora, ¿cuál ha sido el criterio para poder establecer esta división de las revoluciones? Bien, prácticamente el tipo de energía. El tipo de energía, jovencitos, que se va a utilizar. A ver,
Veamos. La primera revolución industrial, jovencitos, ¿dónde se desarrolla? Netamente en Inglaterra, siglo XVIII, siglo XVIII. Muy bien. ¿Qué energía utilizó? Hace un momento mencionamos una maquinita. Vapor. Ajá, la Vapor. energía del vapor, generada justamente por la máquina de vapor de James Watt. Muy bien, ahora, fue el invento básico, ¿ya? Fue el invento básico que permitió que Inglaterra sea prácticamente la pionera de la revolución industrial. Pero se darían también otros inventos, ¿ah? Otros inventos importantísimos. Bien, pero no como el de la máquina de vapor. Bueno, el asunto está entonces que la creación de esos inventos generalmente fueron por obra de quién? Por obra de gente sin conocimiento científico. Eran generalmente pues herreros, ¿no? Que en sus talleres simplemente trataban de darle una solución a los problemas que veían, por ejemplo, en la producción. ¿Ya? Empirismo. Entonces, en base al empirismo se hicieron esos inventos. Pero la situación va a empezar a cambiar con estos a partir de la segunda revolución industrial, siglo XIX. Ya no solamente va a ser Inglaterra, sino va a ser varios países de Europa, Estados Unidos, Japón, donde la energía eléctrica, jovencitos, y la energía generada por el petróleo van a ser pues las energías que dominen este periodo. ¿Ya? Ahora, para poder generar electricidad, poder, jovencitos, obtener, por ejemplo, los derivados del petróleo, era necesario aplicar qué cosa? Ciencia, educación. Ya, ciencia, educación, jovencitos. Entonces, los estados a partir de esa segunda revolución industrial van a considerar que para poder manejar las máquinas, generar nueva tecnología, era necesario formar pues profesionales desde pequeños, ¿no? Entonces van a invertir, por ejemplo, en educación. En la tercera revolución industrial, jovencitos, hablamos del año 1945. 1945. Recuerda, ¿qué guerra terminó en esa ocasión? Segunda Guerra Mundial. Correcto, la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, jovencitos, termina utilizando prácticamente un arma que puede destruir los medios de producción. ¿Cuál es? La energía atómica. Bien, la bomba atómica. La tercera revolución industrial, jovencitos, hizo algo que denunció justamente Sabato en su momento. ¿Qué hizo Sabato, jovencitos? ¿Qué dijo? Que la política se estaba adueñando de la ciencia. Oiga, si no simplemente vamos a considerar, por ejemplo, la bomba atómica. Bien, fue una invención de la ciencia, pero ¿para el uso de quién? De la política. ¿Ya? La realidad virtual, jovencitos. Ya, esta realidad virtual que tenemos, jovencitos, ¿dónde nace? Nace justamente, jovencitos, en la tercera revolución industrial. Porque recuerda que en la guerra, ya en la guerra, jovencitos, hubo un matemático inglés que logró descifrar una máquina encriptadora de los alemanes llamada la Enigma. Y para poder descifrarla va a crear otra máquina, la primera computadora. Alan Turing, el responsable, jovencitos, de la primera computadora, es el padre, pues, de las ciencias de la computación. Es el padre de la inteligencia artificial, justamente la inteligencia que el día de hoy nos ha permitido, jovencitos, continuar, por ejemplo, este proceso educativo sin pese a la pandemia. O sea, la computación, jovencitos, se inventó para efectos militares. Entonces, prácticamente la ciencia fue absorbida por la política. ¿Mm? Ahora, en este proceso de la tercera revolución industrial, jovencitos, va a ser pues mucho más animado. ¿Por qué? Porque va a haber una competencia terrible entre dos países que habían establecido dos sistemas, un sistema capitalista y un sistema socialista, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, y que terminó pues con la caída de la Unión Soviética en 1992. Estados Unidos fue la superpotencia desde ese momento en adelante, pero el día de hoy, en la cuarta revolución industrial, jovencitos, ¿qué tenemos? Tenemos, jovencitos, que hay una competencia pues entre Estados Unidos y China, ¿no? La próxima superpotencia, prácticamente ya está pues, en algunos casos ya un paso adelante, incluso de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en la cuarta revolución industrial? ¿Qué energía van a utilizar? Considerando, jovencitos, que la primera, la segunda y la tercera hemos talado bosques, hemos quitado tierras a la selva, hemos contaminado el agua, la tierra, el aire, está afectando prácticamente a las especies que conviven con nosotros y que también, sí, nos está afectando en muchos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, jovencitos? Consideran pues que la cuarta revolución industrial es una ecorevolución. ¿Qué es lo que intentan hacer en la cuarta revolución industrial, jovencitos? Tratar de utilizar la energía, por ejemplo, para la producción, la energía más limpia.
¿Y cuál es la energía más limpia, jovencitos? Solar, eólica. La energía más limpia es la solar. ¿Ya? La energía más limpia es la solar, jovencitos. Y aquí destaca, por ejemplo, China, ¿no? Que está generando, que es el país que está comiendo al mundo en este momento, consume la mayor parte, parte de las materias primas que se producen a nivel mundial. Bien, para poder producir, jovencitos, ustedes han visto, ¿no? De repente han revisado la página Wish, Aladdin, oye, tantas cosas que han inventado pues los chinos, ¿no? Que ya prácticamente tienes cada cosa para, bueno, cada invento para cada cosa, ¿no? Hasta en la vida hogareña, ¿no? Que han inventado muchas cosas gracias a los chinos. Bueno, están en una competencia tecnológica, pues, con Estados Unidos, ¿no? De repente recordarás el año pasado, bien, la guerra que había, pues, por la tecnología 5G, y ahora, pues, esa tecnología incluso ha sido superada. Mira cómo es la tecnología. El día de hoy existe ya, pues, la tecnología 6G, inclusive, a pasos adelantados. Oiga, en la mañana estaba viendo, por ejemplo, un documental, por ejemplo, de Elon Musk. Elon Musk es el dueño de Tesla, es el dueño también, jovencitos, que se ha propuesto, es un empresario que ha propuesto que en este 2021 prácticamente todo el mundo, territorialmente hablando, todo el mundo puede tener internet. ¿Por qué, jovencitos? Este tipo está generando pues un comercio ya pues los viajes espaciales, ¿bien? Y ha dispuesto a nivel mundial, jovencitos, 1.500 satélites que van a repartir, ¿sí?, internet en todo el mundo. Un internet barato, ¿ah? ¿Cuánto tienes que pagar? Ya está propuesto ya. Tienes que pagar $99. ¿Qué Movistar, Claro, Vitel, ya esas empresas ya fueron ya. Mira cómo es la tecnología. Pero hay algo interesante, jovencitos, que maneja esta cuarta revolución industrial. Aparte de la energía del sol, jovencitos, aparte de la conexión virtual, propuesta por estos empresarios, jovencitos, tenemos también otra energía que ya va a entrar a tallar en el Medio Oriente. ¿Bien? Estos jeques árabes que tienen plata pues a montones, billones de billones de billones de dólares, jovencitos, han invertido, por ejemplo, en la creación de una planta de energía generada por hidrógeno, por ejemplo. Bien, el mundo está avanzando a pasos agigantados. El año pasado nos dimos un porrazo porque el Perú pues estaba retrasadísimo con la tecnología. Vino la pandemia y a la fuerza pues como que nos tuvimos que poner al día pues en todo esto del aspecto tecnológico, y aún así todo lo que hemos hecho en el caso del Perú con esto es ínfimo a consideración pues de otros países, ¿no? Que tienen pues muchos adelantos tecnológicos más importantes, jovencitos, y recién los estamos conociendo. ¿Mm? Aparte de eso, recuerda también, jovencitos, que esto de los teléfonos, de la realidad virtual, de las videollamadas, prácticamente están siendo controlados por quién, jovencitos, por la inteligencia artificial. Y aquí simplemente debo recordar algo que ya lo había dicho Alan Turing, el padre de las ciencias de la computación, el padre de la computadora, el padre de la inteligencia artificial. Él dijo lo siguiente: el hombre va a perder frente a la tecnología. El hombre va a perder. ¿Y por qué va a perder? O mejor dicho, ¿cuándo va a perder? Va a perder cuando la inteligencia artificial le haga creer al hombre de que es un ser humano más. Cuando ocurre eso, el hombre ha perdido frente a la tecnología. El día de hoy el hombre está supeditado a la tecnología. La realidad virtual ha hecho que el hombre, por ejemplo, el día de hoy se vea obligadamente a asistir bien a esta tecnología para poder seguir educándose. Oiga, en algún momento, algunas personas piensan pues de que va a regresar esto de la presencial. En el caso de la universidad ya han dicho las autoridades y el Ministerio de Educación ha dicho ya, el próximo año semipresencial todavía ha dicho. Semipresencial todavía. Bien, ¿ustedes creen, jovencitos, que esto de las clases virtuales se van a ir? No, no lo creo. Es más, creo que se va a quedar. ¿Qué ha pasado, jovencitos, a lo largo de la historia con estas revoluciones industriales, no? Cada vez, pues, ¿no?, las personas se escandalizaban, ¿cómo es posible que inventen esto, el otro? Oiga, el día de hoy se acepta.
Me recuerdo, por ejemplo, cuando todavía estábamos en la tercera revolución industrial. Empezaron, pues, por ejemplo, con la clonación, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé, de repente alguna vez leíste la clonación de la oveja Dolly, por ejemplo. Sí. Ya Sí. empezaron, pues, ¿no? Empezó la gente a escandalizar cómo es posible que están jugando a ser Dios, que esto, que el otro, la cuestión moral, qué hacen, qué pasa si se hacen lo mismo en los hombres, etcétera, 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 etcétera. Mira, tantas cosas interesantes que nos ofrece la tecnología, que es un campo inmenso, y mira lo poco que todavía sabemos de ella. Bien, la tecnología avanza, avanza, jovencitos, y no se va, no se va. El hombre tiene que avanzar, pues. Bien, chicos, es la presentación entonces de las 4 revoluciones industriales. Vamos a hablar ahora de la primera. A ver, vamos a medir primero nuestro tiempo, si todavía tenemos tiempo, jovencitos. Ya, veamos, jovencitos. La primera revolución industrial, para recordar, simplemente se dio en Inglaterra. Inglaterra. Ahora, ¿qué situaciones conllevaron a que Inglaterra desarrollara esta primera revolución industrial? Lo que les había mencionado, utilizar una nueva energía. ¿Producida por qué? Por la máquina de vapor. Los inventos, ¿sí? Inventos. ¿Qué resulta, jovencitos? Esa máquina de vapor se utilizaron en otros inventos, ¿no? Que le daban justamente mayor fuerza y energía para poder continuar con la producción. Pero para poder hacer todo esto juntos era necesario, ¿qué cosa? Tener capital. Capital suficiente como para poder invertir en esta revolución industrial. Ahora, ¿cuáles fueron, digamos, las formas por las cuales Inglaterra llegó a tener semejante cantidad de capital para poder invertir? 3 cosas: revolución agrícola, industria textil y comercio ultramarino. Vamos con la revolución agrícola. Bien, hace un momento, cuando estábamos presentando eso de los conceptos de la revolución industrial, habíamos hablado de la revolución agrícola. Bien, la revolución agrícola juntos le va a dar 4 aportes a la revolución industrial. Macho, es la mnemotecnia que te debes aprender. Macho, mercado, alimento, capital, hombres. ¿Ya? Mercado, alimento, capital y hombres. Bien, por ejemplo, alimentos. Era necesario, jovencitos, producir más alimento. ¿Sí? Una sobreproducción de alimentos. Y ahí empezaron a jugar, pues, ¿qué cosa? Nuevas técnicas de cultivo, selección de semillas, utilización de fertilizantes, y ahí vas a enlazar con la historia de Perú, por ejemplo, cuando el Perú, por ejemplo, empieza a exportar guano y salitre. ¿Cuál era la idea? Producir más alimento. ¿Por qué era necesario producir más alimento? Porque era necesario, jovencitos, darle, pues, alimento a esa población que estaba en constante crecimiento y que era la que consumía los productos de la revolución industrial. Por eso hace un momento te dije, sin revolución demográfica no hubiese habido revolución industrial. Ahora, otro aporte, el capital. Bien, ¿qué pasó, jovencitos? Que Inglaterra tuvieron que quitarle la tierra a los pequeños campesinos. Fuera de acá, de acá. Oye, ¿por qué? Porque el campesino pues tenía, qué sé yo, un topito de tierra, 2 topitos, que sembraba pues, por ahí, por un pedacito sembraba papita, más allá su habita, más allá de repente su maicito, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el detalle? Pues que solamente sembraba para consumir, no para vender. Se las quitaron, las tierras, y formaron grandes latifundios. Entonces teníamos de repente una hacienda de 100 hectáreas. Y hemos producido 600 toneladas, por ejemplo, u 800 toneladas de papa. No la vamos a comer todo, la tenemos que vender. Pero al venderla, ¿qué hemos hecho con estos? Vamos a juntar capital. Y ese capital lo vamos a utilizar con estos en comprar maquinaria para poder mejorar nuestra producción agrícola. Por entonces la producción agrícola ofrece un mercado donde puedes vender tus productos, tus inventos tecnológicos. Bien. Entonces ahí tenemos en dos jovencitos los 4 aportes de la revolución agrícola a la revolución industrial: mercado, alimento, capital y hombres. El capital, recuerda, jovencitos, producto de las ventas después de las cosechas, lo utilizamos para poder invertir en otras máquinas. Muy bien, industria textil. ¿Qué pasó, jovencitos? Inglaterra tenía 2 grandes colonias. Bien, la India y las 13 colonias, antes de que se independizaran. O sea, estamos hablando desde 1776. Entonces, como obtenía algodón barato, ya barato, porque en el caso, por ejemplo, de las 13 colonias, se utilizaba, recuerda, el trabajo de los esclavos, ya era un trabajo gratuito. Entonces, tenías algodón que era a montones, pues, ¿no? Entonces, ese algodón empezó a utilizarse en la industria porque ofrecía una mejor resistencia, bien, al proceso de la industrialización. Y empezó, pues, a producir buenas telas de muy buena calidad y a un muy buen precio, ¿no? Porque las máquinas prácticamente te estaban permitiendo, por ejemplo, cortar costos. Pero
De nada hubiese servido con nosotros tener esa industria textil si no tenías un lugar donde venderlo. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada hablamos, por ejemplo, de los factores de la independencia? Y ahí estaba interviniendo Inglaterra. ¿Te recuerdas que dijimos de eso, de la intervención de Inglaterra? Sí, profe, que querían más mercado, querían que se independicen para que puedan ingresar sus productos, ya que son Correcto, de muy España. bien. Entonces ya estamos enlazando también ahora historia universal también con historia del Perú. Es la época en la cual Inglaterra está apoyando la independencia de Sudamérica. No porque no le interese, pues no la libertad de las personas, le interesa abrir mercados para sus productos y fortalecerse económicamente. Es lo que es Inglaterra. Muy bien, la máquina básica, recuerda, es la máquina de vapor de James Watt. Como estos James Watt, si de repente alguien sabe su biografía, era pues un profesor de física. ¿Qué es lo que hace James Watt, jovencito? Solamente le mejora la potencia de la máquina de vapor, porque no la inventa. Hubieron máquinas anteriores que ya manejaban pues la máquina de vapor, por ejemplo la de Thomas Newcomen. A Thomas Newcomen, jovencito, se le considera como el padre de la revolución industrial, el primer empresario. ¿Qué es lo que hizo este tipo de jovencitos? Las galerías de las minas de donde se sacaba carbón, a veces pues chocaba con bolsas de agua y el agua pues inundaba todo, lo cual hacía imposible la extracción de mineral, ¿bien? Del carbón. Entonces él inventó una máquina de vapor, ¿ya? Le llamábamos la bomba de fuego, ¿bien? Que le permitía extraer el agua de esas minas, ¿no? Lo succionaba, pero no tenía mucha potencia, pues. Entonces, lo que hizo James Watt simplemente fue mejorar la potencia de la máquina de vapor y al final va a ser la máquina definitiva. Pero, ¿qué hizo Thomas Newcomen? Esta bomba de fuego, conocidos, dijo, oiga, ¿qué tal si produzco 100 maquinitas y las vendo? Ah, mentalidad de empresario. Por eso a Thomas Newcomen se le conoce como el padre de la revolución industrial. Ahora, cuando empieza pues a vender ya su maquinita, lo mismo va a pasar con la máquina de vapor y también lo mismo va a ocurrir con otras máquinas, sobre todo las que procesaban el algodón. Ah, entonces de aquí va a surgir ¿qué cosa? Maquinismo. ¿Qué es el maquinismo? Es el excesivo uso de la máquina en el proceso industrial. ¿Ya? Pero el maquinismo va a traer dos problemas. Dos problemas. La primera, jovencitos, ¿qué tal si, por ejemplo, somos empresarios textiles y producimos unos 1000 metros de tela al mes? Bueno, vivimos como que dice, ¿no? De los ingresos, pero nos abren los ojitos cuando alguien nos dice, oiga, ¿saben qué? Les vendo una máquina con la cual pueden producir 10.000 metros de tela al mes, 10 veces más nuestra producción inicial. Ah, carambas, podemos vender en otros sitios, podemos, ya estamos haciendo proyecciones, ¿no? Listo, la compramos. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Si compramos esa máquina que hace 10.000 metros de tela al mes, tenemos que despedir ¿a quién? Obreros, porque ya nos vamos a necesitar. Y recuerda que el empresario lo primero que va a hacer es proteger sus intereses, no tus intereses, no los intereses del trabajador. Entonces, primer problema, despidos masivos. ¿Mm? Y lo peor todavía, juntos, cuando hay crisis económica, ¿sí? Lo primerito que hacen los empresarios, bajar costos. ¿Y cómo? Despidiendo gente. Hubo una tendencia en Inglaterra llamado el ludismo. ¿Qué fue el ludismo, jovencitos? El nombre lo toma del que destruyó justamente la primera máquina de la revolución industrial. Ned Blood era un obrero, fue despedido porque habían comprado pues máquinas, ¿no? Hacían pues mejor el trabajo del hombre y él terminó pues destruyéndola. Cuando lo llevan a juicio, le pregunta pues, ¿por qué usted da a malograr esa máquina? Ah, porque me quitó mi trabajo. Me quitó mi trabajo. Bueno, así es lo que dijo Ned Blood. Aquí viene también otro problemita más. Cuando compremos esta máquina, vamos a querer en el menor tiempo posible recuperar la inversión. ¿Y cómo lo vamos a hacer, jovencitos? Vamos a hacer que la máquina trabaje pues las 24 horas del día. Bien, pero como he despedido de gente, de repente uno, ya pues, jefecito, un trabajito, ya sabes que vas a hacer esto, ¿no? Te voy a ofrecer, mira, lo que tengo por ahorita es que te dediques a hacer el mantenimiento de esa máquina. Pero ¿sabes qué? Como vas a hacer lo mismo, ¿no? Vas a engrasar, vas a limpiar, ¿no? Del polvo, vas a barrer alrededor, de repente si hay alguna piecita que se me tú la reemplazas. Es lo único que vas a hacer. Pero ¿sabes qué? Quiero que estés pendiente de la máquina unas 12, 14 horas. Pero ¿sabes qué? Te voy a pagar 5 soles diarios. Como estás necesitado, aceptas. ¿Y eso cómo lo llamas? Explotación.
Es otro problema, jovencitos, que genera la explotación industrial. La explotación. Te van a tratar de pagar lo menos posible con largas jornadas de trabajo. Entonces, esa explotación generó también, recuerda, las ideas del socialismo. El utópico, el científico, el cristiano. Y ahí generó el marxismo y ya, bueno, lo que te conté hace un momento. Bien, ahora, hay otro detallito más, jovencitos. Nos falta, bueno, la reducción demográfica, nos falta un pequeño detalle. Hablar, por ejemplo, sobre el crecimiento urbano. Este detalle de los pueblos jóvenes que vive el día de hoy el Perú, por ejemplo, ¿no? Los cinturones de pobreza, ¿no? Que prácticamente están alrededor de la ciudad, ya lo habían tenido los europeos en el siglo XIX, con el crecimiento poblacional. Un crecimiento desordenado, donde faltaban los recursos, faltaban los hospitales, bien, las pistas, el alumbrado, el agua, el desagüe, los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vivieron los europeos. Y encima de eso, jovencitos, la tugurización. O sea, en pocos metros vas a tener pues un montón de gente. Entonces, jovencitos, los europeos tuvieron que aprender a urbanizar, a establecer normas para que permitan el crecimiento ordenado de una ciudad. ¿Ya? Pero, ojo, jovencitos, la concentración de personas había otro problema. ¿Cuál? Epidemias. Habían epidemias, jovencitos. Bien, gracias a quién se combate la epidemia y con eso también se permite el crecimiento poblacional. Edward Jenner. ¿Qué hizo Edward Jenner, jovencitos? Jóvenes, sobre todo los que estudian medicina. Jóvenes. Hola. A ver, el sistema que están utilizando el día de hoy para combatir el virus, bueno, el COVID, fue creado prácticamente por Edward Jenner. ¿Qué creó Edward Jenner? La vacuna. ¿Cuál fue la primera enfermedad o la primera epidemia tratada por Edward Jenner? ¿Aló, jóvenes? ¿Me escuchan? Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Se escucha, profesor. Ah, ya, listo. La primera enfermedad tratada justamente por las vacunas de Edward Jenner, jovencitos, fue la viruela. Bien, ¿han visto cómo queda un niño con la viruela? No. ¿No? Si no te pusieran la vacuna de la viruela, ¿cómo quedarías? Vamos a poner aquí. En autos. Ya. Aquí está mejor. Este está mejor. Creo que ya estás viendo, ¿no? ¿Sí está, se ve la pantalla? Sí, profe, voy a descargar. Bien, no sé si tu profesorcito de anatomía ya has tratado el tema de las enfermedades y de repente te contó pues la historia de cómo se combatió la viruela. Ahí está. Y la viruela producía muertes por millones también, ¿no? ¿Y qué resultó, jovencitos? Que Edward Jenner la combatió. ¿Cómo la combatió, jovencitos? Se dio cuenta que, por ejemplo, las mujeres que tomaban leche, que también las vacas estaban infectadas también con viruela, no sufrían de viruela, porque ya tenían la resistencia. Ya, entonces justamente utilizó, pues, ¿no? A las vaquitas, por ejemplo, la vacuna viene del nombre de vaca,
¿ya? Porque ahí justamente empezaron a combatir. Su sistema fue inocular, ¿ya? En niños, ¿listo? La variante, digamos, ya atenuada, donde ya el cuerpo había ofrecido resistencia. Bien, ese fue el sistema que el día de hoy utilizan prácticamente las diferentes farmacéuticas, ¿no? Para poder producir esto de la vacuna del COVID, ¿no? Bueno, hay varios de esos laboratorios que están utilizando pues este sistema. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros en hacerle caso a Edward Jenner? Los españoles. ¿Qué rey, jovencitos? El rey Carlos IV. El rey Carlos IV, jovencitos, va a, ¿cómo se llama? A ordenar que apliquen, bien, la vacuna de Edward Jenner, bien, en Perú, México, Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, ¿qué más? Ya, todos, cuando todavía eran colonias, ¿ah? Se salvaron, dice, 24 millones de personas. Los resultados que tuvieron la aplicación de la vacuna de Edward Jenner en América sirvió para que los europeos recién se concientizan de la utilización de la vacuna. Recién. Una vez que se aplican las vacunas, entonces tienes alimento, tienes salud, la población crece. Muy bien, la máquina definitiva, jovencitos, de James Watt, entonces va a prácticamente lanzar la primera revolución industrial. ¿Qué industrias se fortalecieron con la primera, con la máquina de vapor de James Watt? La industria textil. Se habían inventado, jovencitos, aparatitos de forma mecánica, pero sin máquina de vapor. O sea, se trabajaba con esas máquinas de forma manual, ¿no? Tenías que mover las manívelas, muy bien. ¿Y qué resulta con esto? Que de pronto una de estas maquinitas empezó pues a utilizar máquina de vapor, el bastidor hidráulico. Ah, carambas, se mecanizó la producción, jovencitos, nació la industria textil y entonces tuvo pues una mayor producción. Pero, jovencitos, la producción de la industria textil va a generar otra demanda. ¿La demanda de quién? De la industria siderúrgica. ¿Cómo así? Para hacer estas maquinitas, jovencitos, necesitabas ¿qué cosa? Hierro. Y también era necesario fundir el hierro. Y entonces, inicialmente, jovencitos, los ingleses, ¿qué hicieron? Tomaron como combustible la madera de sus bosques. Y que en algún momento, jovencitos, los bosques de Inglaterra, pues, desaparecieron. Entonces, ¿quién dio la solución? Un maestro herrero llamado Abraham Darby. Utilizó, ¿qué cosa? El carbón mineral, ya, para poder fundir hierro. Ahora, ¿cuándo nace la industria siderúrgica? Cuando utilizan la maquinita de vapor y van a introducirle una corriente de aire al carbón encendido para poder elevar la temperatura. Al elevar la temperatura, jovencitos, ¿qué pasó con el tiempo de la fundición del hierro? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye, jovencitos, el tiempo de fundición, ¿qué aumenta? La producción. ¿Sí? La producción. Aumenta la producción. ¿Listo? Aumenta la producción, repito, ¿por qué? Por la demanda de la industria textil. Pero a su vez, la demanda de la industria siderúrgica va a motivar, jovencitos, bien, la producción minera o la extracción minera. ¿Cómo así, jovencitos? Bien, para poder hacer máquinas era necesario la fundición de hierro. Para fundir hierro era necesario tener toneladas de hierro y también toneladas de carbón. Pero el asunto era el transporte. Entonces tenemos, jovencitos, a Richard Trevithick, ya, un maestro herrero también, jovencitos. ¿Qué va a hacer, jovencitos? Utilizó lo que ya tenía la minería, vagones y rieles. A uno de estos vagones le acomodó, ¿qué cosa? Una máquina de vapor. Richard Trevithick. Bien. Y después viene otro personaje llamado George Stephenson. ¿Qué hace George Stephenson, jovencitos? Va a mejorar esa máquina de vapor para que tenga una mayor potencia y así poder jalar, jovencitos, una gran cantidad de material de hierro y de hulla hacia las fundiciones. Para producir, jovencitos, bien, para ser fundidos y luego para producir más aparatitos de la industria textil. Pero alguien hizo lo siguiente, utilizó, jovencitos, esa locomotora minera. Bien, cambió las condiciones de los vagones y está creando, ¿qué cosa? El primer tren de pasajeros. Entonces, bien, el hecho de descubrir prácticamente la locomotora, jovencitos, o de inventar la locomotora, mejoró los transportes. Ah, la gente ahora quiere viajar. Y ojo, con la mejora del transporte, ¿qué quieren hacer las personas? Turismo.
vamos a turistear, ¿no? Como quien dice el día de hoy, ¿no? Vamos a turistear. Entonces, lo usual era, pues, recorrer Europa ¿en qué? En ferrocarriles. Y recuerda que la fiebre del ferrocarril llega al Perú, inclusive, ¿ya? La fiebre del ferrocarril, o sea, la locura de hacer, pues, enormes proyectos ferrocarrileros. Ojo, y eso ya tenemos que hacer, Juancitos, en Historia Universal. El tema, por ejemplo, de estar relacionado con la época, pues, de la prosperidad falaz, ¿no? La época del gobierno de José Balta, por ejemplo. Bien, ahora, a Robert Fulton, un norteamericano, se le ocurrió aplicar la maquineta de vapor a los barcos de ríos. Barcos de río, no barcos de mar, ¿no? Porque en el barco de mar no funcionaba esto, no tenía la suficiente fuerza. Bien, entonces se creó el paquebote. ¿Qué es el paquebote? Un barco al cual le han adosado la máquina de vapor. Entonces, jovencitos, se desarrolla el transporte. Muy bien, listo, siendo, ¿qué hora es a propósito? 1:03. Bien, aquí lo vamos a dejar, jovencitos. Ya, con eso ya tenemos una idea entonces para poder desarrollar, pues, con el tema de la independencia y la paz, perdón, la prosperidad falaz. ¿Ya? Nos quedan pendientes entonces la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. En otro momento lo tenemos que hacer en seminario, si es posible. Bien, jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.